Muy buenas y bendecidas noches. Este es su programa de colores del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de Miami, traído a ustedes por cursillistas y para cursillistas. Mi nombre es Ivette Muñoz y esta noche me acompañan Juan Medina, Arle Medina, Edgar Muñoz, Marta García y Ramón González. Esta noche hablaremos sobre el tema ¿Dónde está tu hermano?, que es el tema de nuestra convivencia, que mañana, domingo, comenzará a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, terminando con la misa. Y antes de comenzar con el tema, vamos a hacer la invocación del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y para comenzar, vamos a tener la lectura de la parábola del buen samaritano. Esta la veremos en Lucas 10, 25-37. Se levantó un maestro de la ley y para ponerlo en apuro, le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué lees en ella? Contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Tu respuesta es exacta. Haz eso y vivirás. Pero él quiso dar el motivo de su pregunta y dijo a Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: Bajó un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de bandidos que lo despojaron de todo. Y después de haberlo molido a golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, quien al verlo pasó por el otro lado del camino y siguió de largo. Lo mismo hizo un levita, que llegó a ese lugar, lo vio, tomó el otro lado del camino y pasó de largo. Pero llegó cerca de él un samaritano que iba de viaje, lo vio y se compadeció. Se le acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo puso en el mismo animal que él montaba. Lo condujo a un hotel y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al hotelero, diciéndole: Cuídalo. Lo que gaste de más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces preguntó: Según tu parecer, ¿quién de estos 3 se portó como prójimo del hombre que cayó en manos de los malhechores? Él contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: Vete tú y haz lo mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues como dice la pregunta del tema de la noche, ¿dónde está tu hermano? Yo le pregunto a mis hermanos que están con nosotros esta noche una pregunta: ¿quién es tu prójimo? ¿Cuál es la diferencia entre el sacerdote, el levita y el samaritano? ¿Qué hizo el samaritano? Vamos a dejar esto hasta ahí y después vamos a ir respondiendo poco a poco, ¿no? ¿Quién es tu prójimo? A ver, Arle, ¿qué tú nos dices de eso? Bueno, yo pienso que el prójimo es la persona más cercana a ti, todo el que esté, y cuando nosotros
nosotros nunca estamos en un mismo sitio, así que donde quiera que nos movamos, todas las personas que están alrededor de nosotros son nuestros prójimos. Y creo que tenemos que darnos cuenta de cuando el prójimo necesita ayuda, porque muchas veces no vemos eso, porque a veces no son heridas que se puedan ver, y a veces en nuestras propias casas, en nuestros propios hogares, yo creo que no tenemos que ir, o sea, a los caminos a buscar para ayudar a las personas. En nuestras propias casas, con nuestras propias familias, puede haber gente que tengan heridas espirituales, y la verdad que uno a lo mejor envuelto en la rutina del día, pues nos pasan desapercibidas, y yo creo que esta parábola nos lleva a meditar mucho en eso, a pensar en que no tenemos que hacer cosas extraordinarias, sino tratar de por donde pasemos, por donde estemos, pues hacer las cosas con gran amor, y tratando de dar a lo mejor a los otros lo mejor de nosotros. Es lo que yo más o menos pienso sobre lo que me hace meditar un poco esta parábola de primer momento. Y sí, yo creo que el prójimo, como tú dices, es el que esté más cerca de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros actuamos como el sacerdote y el levita cuando pasamos por un puente y hay un homeless pidiéndonos una limosna, y hay veces que bajamos la ventanilla, le damos $1 y ni siquiera le preguntamos cómo te va el día hoy, cómo te sientes? Creo que de esa manera actuamos como el sacerdote y el levita, que lo miramos, a lo mejor sentimos un poco de lástima por ellos, pero no somos capaces de lavarle sus heridas y tratar de sanarlo. Quién sabe que a lo mejor esta persona con un ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué puedo hacer por ti para que estés mejor? ¿Qué necesitas? ¿Te puedo llevar a algún lado? No sé, cualquier cosa que sería como semejanza de cuando el samaritano le lavó la herida y le echó vino y aceite para desinfectar sus heridas. Nosotros podemos, con una simple pregunta, con una simple conversación con ellos, podemos lavarle sus heridas, y quién sabe si puedan cambiar su estilo de vida. Yo creo que hasta le devolvemos un poco la dignidad de ser humano a esas personas cuando, tú sabes, como cuando las tratamos como personas, cuando no los miramos como nada más darle el $1 o la ayuda, o quizás la comida, pero como se le da a cualquier otra. Pienso que uno le devuelve un poco esa dignidad de ser humano. Los tratamos de lejos porque el mal olor a lo mejor no somos capaces de soportarlo. Son muchas cosas que en la vida diaria nosotros actuamos como el sacerdote y el levita, y no estamos ni cerca de actuar como actuó el samaritano con esa persona que fue atacada por bandidos. ¿Cuántas veces no lo hacemos, como tú decías, en nuestra familia? ¿Cuántas veces llegamos a la casa y por todos los problemas de trabajo, por todas las cosas que estamos agitados, ni siquiera vemos la herida que tienen nuestros hijos, nuestros padres, personas que a lo mejor necesitan una palabra de consuelo, preguntarle qué te pasa, cómo te sientes? Ni siquiera vemos a la herida de nuestros propios familiares que conviven con nosotros. En realidad actuamos como sacerdote y levita bastante frecuente, y quisiera que fuéramos capaces de ser, aunque sea de los 7 días de la semana, aunque sea un día, el samaritano. Creo que viviríamos en un mundo mucho mejor. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos. ¿Quién es el prójimo? Aquellas personas que están, la verdad, a diario con nosotros. Mi compañero de trabajo, que muchas veces tiene hasta mal carácter, pero no sabemos qué es lo que le está sucediendo, y más bien reprochamos su conducta porque no queremos acercarnos, ni ese es mi problema,
porque eso es lo primero que decimos, ese no es mi problema, y sí es mi problema. Nosotros tenemos que tener compasión de aquella persona que está al lado nuestro. ¿Por qué se porta de esa manera? En el diario vivir de nuestro trabajo, pasamos más horas con nuestros compañeros que casi con nuestros familiares. Y muchas veces no le prestamos la atención debida porque aquella persona se comporta como se comporta con uno, que a veces le da una mala contesta. Y casualmente esta mañana estaba leyendo en mis oraciones de la mañana una parte donde decía de que cuando la persona está llena del Espíritu Santo, la persona se deja conducir. Y en vez de pensar, esta persona me está molestando, te podemos pensar, esta persona me necesita. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo y no podemos ayudar a tantas personas alrededor nuestro. Y como tú dices, Juani, somos a veces samaritanos, somos a veces sacerdotes y somos a veces levitas. ¿Por qué? Porque estamos tan envueltos en nuestros problemas personales que no queremos que nadie nos venga a entorpecer mi agenda del día. Y por eso es que actuamos de esa manera, porque nos alejamos muchísimo de nuestras oraciones, de saber que nosotros estamos día a día con el amor de Dios. Y muchas veces en ese momento que ese prójimo lo necesita, rechazamos el amor de Dios que nos está brindando la oportunidad de ayudar a una persona. Sí, en verdad que es así, porque a veces uno se quiere zafar de la responsabilidad como cristianos que tenemos. Y ojalá que aprendamos cada día, porque el camino del cristiano es un caminar lento, porque nunca se termina de aprender. Pero ojalá que siempre actuemos como ese buen samaritano. Porque me estoy recordando del Evangelio, el juicio final, en Mateo capítulo 25, el 31 al 45, donde Jesús dice, cada vez que lo hicieron con unos más pequeños, que son mis hermanos, lo hicieron conmigo. Y después más adelante que le dice, cada vez que no lo hicieron con uno de estos pequeños, que son mis hermanos, conmigo no lo hicieron. Entonces, qué bueno sería de que nos empeñemos cada día en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, como están diciendo ustedes, pues que seamos ese samaritano. Pero sí, es muy difícil, porque siempre, qué sé yo, a veces se ve que en el mundo quiere como ganarle a todas estas cosas que pueden ser buenas, pero con esperanza, teniendo confianza en nuestro Dios, con mucha oración, obviamente, podemos seguir adelante como verdaderos cristianos, que esa es una de nuestras misiones. Sí, cuando empieza el Evangelio, la pregunta que le hace el maestro de la ley a Jesús, también a mí me lleva mucho a meditar. Casi todos los que vamos a la iglesia estamos en la primera parte, creemos que amamos a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, pero la segunda parte de la ley, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, creo que ahí es donde caemos un poco y donde estamos muy bien flojos, fallando y nos falta ser más samaritanos, porque si tú te pones a analizar, el samaritano venía de Jerusalén y el sacerdote y el levita iban para Jerusalén. ¿Para dónde iban ellos? Para el templo. Iban a encontrarse con Dios, pero no fueron capaces de encontrarse con su prójimo, que lo vieron en problemas, y no fueron capaces de parar, verlo, qué es lo que podía hacer, como lo hizo el samaritano, sin a lo mejor, yo pienso que a lo mejor el samaritano no era una persona de iglesia,
para ponerlo en nuestros días. No era una persona, a lo mejor, no era un católico practicante, pero los otros dos, el levita y el sacerdote, a lo mejor eran practicantes y les faltó la segunda parte, que es la que el Señor nos dio la tarea de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Se fallaron ahí. Y si nosotros no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no nos vamos a ganar el cielo. Podrás amar a Dios, crees que amas a Dios con toda la fuerza, con todo tu corazón, pero en realidad no lo amas, porque al no amar al prójimo, no estás amando a Dios. Y esta parábola es bien bonita, creo que tiene mucha tela por donde cortar y no sé, Ramoncito, ¿qué tú crees de...? Sí, bueno, si vamos a la otra pregunta que Marta nos hizo, ¿qué hizo el samaritano? Y yo me traslado a ese momento mirando a este samaritano recogiendo a esta persona, a este herido, le da cariño, le da amor, lo cuida, lo limpia, es algo como tan bonito que describe, se lo lleva, le da de comer, le da soporte emocional, le da soporte como amistad, le da todo lo que puede dar un buen cristiano de verdad, sin mencionar lo del dinero y esas cosas. Pero qué bonito que nosotros seamos así, que nos cuidemos, que nos amemos, que nos mimemos unos con otros, que nos limpiemos las heridas, ¿entiendes? Y uno se puede transportar a esa escena leyendo este evangelio, y cuántas otras cosas bonitas se puede uno imaginar que quizás sucedieron y tal vez no se nos relata. Sí, y el imaginarse cuando te transporta a esa escena, el hombre fue vandalizado, los bandidos lo golpearon, no solo le robaron todo lo que tenía, sino que lo golpearon y el hombre estaba lleno de sangre. Él no tuvo ningún tipo de escrúpulo en cogerlo en sus manos, limpiarlo, y no solo que cogió, lo limpió, lo curó, lo desinfectó con el vino y con el aceite, sino que lo lleva ahí y va un poquito más allá. Le dice, todo lo que gastes, cuando yo regrese, si hay algo más, no alcanza con el dinero que le dio, si no hay algo más, yo cuando regrese te pago el resto. So que él llega ahí y todavía se va un poquito más allá, que debiéramos también nosotros ser así. No solo de momento el embullo, hacer una cosa, sino que también seguir y un poco más para adelante, seguir haciendo el bien. En esa parte de que tú estás hablando del hotelero, yo pienso también que el samaritano quiso darle un poco más de responsabilidad al hotelero, como que, bueno, yo no estoy, pero ahí te lo dejo. Cuida tú también de él. Como que este es también tu hermano. Es la parte esa que yo miro en esa, cuando él se tiene que retirar, que me imagino que ese señor, el samaritano, iba de camino a algún negocio o algo, y entonces tenía que regresar, pero sabía que cuando se retirara de ahí del hotel, ¿quién iba a cuidar de la persona, no? Y entonces pues le entrega, le da esa responsabilidad también al hotelero, como muchas veces, como Cristo nos ha dado a nosotros la responsabilidad de llevar su palabra, de dar nuestros testimonios como verdaderos cristianos que somos, que es que cuando nosotros nos vemos en un lugar, nos distinguimos. ¿Por qué? Porque nuestra alegría de vivir, de compartir lo que nosotros estamos en ese momento desarrollando, es ese amor de Cristo que nosotros tenemos por dentro. Y eso fue lo que hizo el samaritano con el hotelero. No mencionamos allí, o sea, se destaca mucho la función del hotelero, pero fue importante también. Porque cuando se fue el samaritano, si el hotelero no le hubiese seguido dando de comer y curando las heridas, me imagino yo, ese señor hubiese retrocedido todo lo que avanzó, ¿verdad?
Sí, muchas veces de eso lo ponemos ahorita en el contexto de hoy día, que a veces yo me pregunto que mucha gente a veces con el dar dinero a las asociaciones o simplemente el dar dinero y ya, que alguien más lo haga. Y eso es lo que llama la atención mucho con esta parábola, que él no solamente dio el dinero, no que él también fue y ayudó al hermano, lo limpió, él mismo lo estuvo limpiando. Para él era más fácil dar el dinero y deshacerse de ese problema, como a veces lo hacemos por la comodidad, que eso es lo que estaba escuchando a Juan y escucharlos que estaban hablando de que a veces por las comodidades de uno, aquí está el dinero, pagarle a alguien más y que alguien más se ocupe de ese problema en vez de uno mismo. Y a veces la gente está más necesitada, no tanto del dinero, sino del tiempo que tú te tomas, de escucharte, de una mano amiga, de que tener un oído para que alguien lo escuche, tener un hombro para que poder llorar. Y creo que eso es lo que hizo el samaritano más que todo, extender aquella mano amiga, no solamente pagar. A mí me llama la atención mucho este pedacito de la parábola que dice, pero llegó cerca de él un samaritano que iba de viaje, lo vio, se compadeció y se le acercó, curó sus heridas. O sea, me llama la atención porque me viene a la mente de que primeramente tenemos que tener compasión cuando vemos a alguien que necesita. Y compadecer quiere decir, la palabra lo indica, dice padecer con la persona. Y lo otro que me llama la atención es que dice se le acercó. O sea, a veces, como estaba diciendo Helen, queremos resolver todo de lejos, pero el acercarse, el compadecerse y acercarse a esa persona, el curar las heridas, es lo que yo creo que es a lo que estamos llamados. No, a veces queremos quitarnos responsabilidades, como decía Ramoncito ahorita, como quitarnos responsabilidades y hacer las cosas como... me estaba acordando de, creo que lo comenté en otro programa, pero me viene a la mente ahora porque es algo que ¿cómo se llama? Que cuando una vez se me acercó a mí una persona en el supermercado a pedirme dinero, estaba tronando, estaba bebiendo. Mi primera reacción fue, no puedo porque me va a coger el agua, los niños en la escuela, estoy apurada. Y sin embargo dije, no, espérate, esta persona necesita. Y entonces, por eso, es lo que debemos hacer siempre, que debemos tener que ese momento de decir, no, tenemos que tener esa sensibilidad, digamos. Muchas gracias, muchachos. Está bien interesante este tema, pero hemos llegado al final del primer segmento, así que les agradecemos a todos por su sintonía. Por favor, los esperamos para el segundo segmento. Y para los que acaban de sintonizar nuestro programa de colores, el tema de la noche es ¿dónde está tu hermano? Nuestro invitado de la noche, Ramón González, es una de las personas que ha estado preparando el tema de nuestra convivencia. Y para eso tenemos varias preguntas a Ramón para conocer y saber cómo fue que inspirado este tema. ¿Por qué fue inspirado este tema? Ramoncito, déjame preguntarte, ¿cómo se escogió esta lectura bíblica para la convivencia? Sí, bueno, gracias, Marta. Nosotros elegimos esta lectura porque en realidad vemos todas las necesidades que están pasando, que tenemos en el mundo hoy día, y hay muchas preocupaciones con nuestro Papa Francisco, y está pidiendo paz. Esta misma semana lo hemos estado escuchando, y es necesario que nosotros nos veamos por dentro. Es necesario ver cómo estamos actuando. ¿Estamos siendo como el sacerdote, como el levita, o estamos actuando como el samaritano? Entonces, es no ver al otro cómo está actuando, sino cómo estoy yo actuando. No mirar los defectos del otro, sino es mi forma de ser, o cómo me está viendo Cristo a mí. ¿Cómo estamos actuando? Entonces, como dijimos en el segmento pasado, pues nosotros tenemos como cristianos que actuar como ese buen samaritano.
Ramoncito, para nosotros los cursillistas, ¿qué nos dice esta parábola? ¿Qué es lo que me hace pensar? Porque ustedes la escogieron, me imagino que no fue un momento que a alguien se le vino esta idea o esta parábola. ¿Qué pensaron ustedes tal vez que nos está diciendo en este momento? Sí, que tenemos que renovarnos. Y tú sabes que el movimiento de Cursillos de Cristiandad, lo que es local o nacional o mundial, siempre se está renovando. Entonces, como ya les dije, esta lectura nos dice a todos los cursillistas que tenemos que vernos por dentro, individualmente. Y es otra renovación. Y cada vez que vamos a una convivencia, por ejemplo acá en la diócesis de Miami, pues es para renovar nosotros los cursillistas. También te quería preguntar, Ramoncito, porque el nombre de la convivencia es ¿dónde está tu hermano? Y la parábola es la del buen samaritano. O sea, la pregunta es ¿cómo relacionaron la parábola con la pregunta en específico de dónde está tu hermano? ¿Qué significa la pregunta y qué tiene que ver con la parábola del buen samaritano? Sí, bueno, sabemos que todavía estamos en el año de la misericordia y el Papa Francisco nos ha pedido muchas de las cosas de obviamente ser misericordioso y como es el Padre. Entonces, el nombre de esta convivencia surgió pensando en eso. ¿Dónde está tu hermano? Y si somos misericordiosos, tenemos que ser misericordiosos con todos. No es solamente con el que me cae bien, sino es que mi hermano pues está en ese necesitado, como lo estuvimos diciendo en el segmento pasado. Y a veces pasa de que el que no me cae bien, pues ese no es mi hermano, y lo rechazo. Entonces, Dios le hace esa pregunta a Caín en Génesis, ¿dónde está tu hermano? Y él buscó excusa. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y tal vez nosotros también a veces damos esa contesta, porque no queremos tomar responsabilidades con el hermano, porque vivimos una vida muy cómoda y queremos seguir con la vida cómoda. No queremos molestarnos. Entonces, el nombre o el título de esta convivencia surgió por eso, porque tenemos que reflexionar y tenemos que de verdad ver quién es mi hermano. Yo creo que no vamos a aprender mucho de esta convivencia y estamos todos bastante ansiosos esperándola porque me parece que está magnífico el tema y que vamos a aprender mucho y nos va a dejar muchas ideas en la cabeza de muchas cosas que podemos hacer para ser mejores cristianos y para ser mejores hermanos y mejores samaritanos también, hacer como el buen samaritano. No, y me llama la atención como él estaba diciendo cuando Helen le preguntó qué es lo que nos está diciendo esta parábola sobre nosotros los cursillistas, esa renovación como menciona Ramoncito, y me encanta. Vaya, estoy bien emocionada esperando que ya llegue mañana para de verdad renovarme espiritualmente. ¿Qué es lo que me quiere decir a mí el Señor en esa convivencia? ¿Qué me voy a llevar yo mejor como cristiana para crecer más espiritualmente? Eso es lo que estoy pensando en estos momentos de esa convivencia que, bueno, ya la tenemos aquí, ya prácticamente en horas estamos viviendo nuestra convivencia. Ramoncito, cuando yo leo la parábola del buen samaritano, a mí el buen samaritano me parece que Jesús lo pone y pienso que es el buen samaritano, y él nos da el ejemplo de misericordia que él tuvo con el hombre que fue vandalizado. Y entonces me sale, aquí hay una pregunta que quería hacerte que dice, ¿somos responsables de nuestros hermanos? Claro que sí, somos responsables de todos nuestros hermanos. Sucede una cosa que a veces están pasando muchas cosas en el mundo y nos preocupamos porque somos ciudadanos de este mundo
nos preocupamos por el hermano que está allá, del otro lado. Pero a veces descuidamos las cosas que tenemos enfrente de nosotros. Como decimos en cursillo, descuidamos nuestro metro cuadrado, nuestros ambientes. Todos somos importantes y tenemos que orar por todos y tenemos que cuidarnos a todos. Todos son nuestros hermanos. Por lo tanto, muy importante orar por las personas de lejos, donde tal vez no tenemos la vocación de ir allá como voluntario y llevar alguna ayuda. Pero no olvidemos nuestro entorno, nuestro metro cuadrado, nuestros ambientes, que también son nuestros hermanos. A veces se ama o se preocupa uno mucho por el que está lejos porque no lo conoce. Pero el que tenemos enfrente, que tal vez no hizo algo, tú sabes, no nos cae bien, pues dijo algo de mí, pues ese también es mi hermano. Todos son nuestros hermanos y todos tenemos que cuidarlo. Incluyendo, como te repito, insisto, ese que no me cae tan bien, ese es mi hermano. Y tenemos que valorarlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que buscarlo y encontrarlo. Sí, claro. Lo que habíamos comentado en la primera parte del programa, que vamos a la iglesia y amamos a Dios, creemos que amamos a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, y nos olvidamos del prójimo, de nuestro hermano que nos necesita. Creo que la parábola esta nos enseña muchas cosas, nos enseña tantas cosas que harían falta 3 o 4 programas para hablar de ellos. No sé si Marta ibas a hacerle la otra pregunta. No, mira que Juan, estaba pensando lo mismo, que como cursillistas estaba pensando en eso. Estamos tan enfocados de que yo voy a misa todos los domingos, vengo a cursillo los miércoles, mi relación con Dios y ya. Pero se me olvida ese mandamiento que Dios nos mandó, a amar al prójimo. Porque es la relación que yo tengo. Mientras yo esté bien con Dios, ya estoy bien, ya. Puedo ganarme el cielo, pero se me está olvidando que tengo también que amar al prójimo y hacer todo lo que... amarlo a Él como me amo yo, como yo estoy queriendo mi relación con Él. Y ahí es donde estamos fallando, creo yo. Me siento a veces como cursillista, que a veces si yo voy a la iglesia los domingos y vengo los miércoles, pero me estoy olvidando de tal vez del cursillista que no puede venir un miércoles porque no tiene quien le dé un rayo, no tiene quien le dé una llamadita, recordarle, óyeme, el miércoles necesitas que alguien te lleve, necesito una llamadita. Tal vez, creo que a veces eso necesitamos, esta convivencia nos va a llamar a decir, acuérdate de tu hermano que te necesita, dar una llamadita. En el caso de esta parábola, yo hoy meditaba en mis oraciones de la mañana, en las lecturas que estaba haciendo, que se presentaba el caso de que yo pensaba, ¿acaso Jesús también no estaba ocupado? Y Él no se ocupa de nosotros cada vez que aclamamos por Él. Él no tiene ni tenía una agenda para decir, no Marta, ahora no te toca a ti, déjame darte el appointment para una semana o cuando yo tenga tiempo o más tarde. Siempre está ahí para Marta, para Arlé, para Juani, para todos los que estamos reunidos y para los que nos están escuchando. Pero ¿qué pasa? Nosotros sí estamos ocupados, nosotros tenemos una agenda que nos hacemos en ese diario, nos hacemos una agenda y no queremos que nadie nos desvíe de la agenda. Y aquí hay una parte que Jesús nos dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y esto lo vemos en Mateo 20, 28. O sea, que Él vino a servirnos a nosotros, no a ser servido, y sabemos perfectamente que Él es el Rey de Reyes, ¿verdad? Que tenemos que pensar, si nosotros queremos ser imagen y semejanza de Jesús, pues eso es lo que tenemos que hacer, servir a nuestro prójimo, servir a aquel que nos está necesitando de esa comprensión. Nosotros estamos en los caminos del Señor, estamos conociendo cada día más el amor de Cristo y sabemos que muere por nosotros, pues entonces nosotros somos los que tenemos que tener esa misericordia, como aclama nuestro querido Papa,
que tengamos misericordia con nuestros semejantes. Es bien fácil el mensaje, él siempre usando sus parábolas, algunas un poquito más complicadas, otras un poco más sencillas como esta, y como él al final le dice al maestro de la ley, ve tú y haz lo mismo. Él para mí, como te dije, Ramoncito, yo veo al buen samaritano, a Jesús, que nos está dando el ejemplo de cómo tenemos que actuar con el prójimo, cómo tenemos que amarlo, cómo tenemos que tener misericordia del prójimo, y nos pone un ejemplo bien claro y sencillo, y nosotros muchas veces somos ciegos, somos sordos, no oímos, no entendemos, porque no sé cuál es la razón, porque yo me incluyo en eso, entre las personas que no lo entendemos, no lo oímos, y nos lo pone bien sencillo. Te dice, ama a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y ama al prójimo como a ti mismo. Y cuando hace esta parábola, te lo dice bien claro, ve tú y haz lo mismo. Yo creo que a veces también nos desgastamos pensando cómo hacer grandes cosas por los demás. Y como que queremos irnos a África a darle comida a los niños o a poner agua y nos olvidamos, o sea, nos concentramos en ideas y que queremos hacer, y son cosas que son un poco difíciles, y yo creo que el Señor lo que nos está pidiendo es que hagamos pequeñas cosas a nuestro alrededor, pero que lo hagamos con amor. Y esa es la gran lección, yo creo que Él nos dio. Él, por donde pasaba, por donde lo que hacía el bien que podía hacer con la mayor sencillez posible, pero con mucho amor. Y yo creo que eso es algo que debemos meditar y que debemos tener en cuenta, y no tratar de como que estar en ideas que nunca van a realizarse porque son un poco difíciles de realizar. Concentrémonos más en eso, en hacer pequeñas cosas con amor y nada más. Por ejemplo, ayudar a alguien en la calle, en el supermercado. A veces yo veo cosas en el supermercado como por ejemplo que viene una persona mayor y trae 3 cositas en la mano, y nosotros queremos meternos adelante con el carro atacado de cosas. Oye, sencillamente dejemos pasar a esa persona. Cositas pequeñas que tú sabes, que demuestren que la otra persona nos importa. Creo que eso es algo que si lo hacemos, estamos cumpliendo este gran mandamiento que Dios nos dio, y estamos, como dice el Señor, yendo y haciendo lo que Él nos enseñó. Hay tantas cosas, como tú dices, Arlette, pequeñas que podemos hacer. Tenemos a Camilo House, que cuántas personas no necesitan que le vayamos a dar una manito allí, ¿verdad? Porque hay tantas personas dedicadas en ese lugar para ayudar a aquellos hermanos que no tienen un techo, que no tienen que le dé de comer, que no tienen quien lo ayude a vestir, etcétera, ¿verdad? So que también podemos hacer otras cosas en nuestra misma iglesia, cuando muchas veces en nuestra parroquia el sacerdote nos pide ayuda. Ponemos tantos obstáculos para ir a desarrollar un evento dentro de nuestra parroquia que nos va a ayudar a nosotros mismos. Estamos perdiendo la oportunidad de ayudarnos, de decir, de verdad yo soy la iglesia, que yo tengo que estar presente en ese evento donde el sacerdote me está pidiendo una ayuda. No sé, Ramoncito, aquí tengo otra pregunta para ti, y tú vas a decir, Marta, tú me estás agobiando con tantas preguntas, ¿no? Pero, ¿qué esperamos de la convivencia? Sí, de la convivencia esperamos que todos los cursillistas nos renovemos, que nos veamos por dentro, cada uno individual, y que veamos el tronco, que yo vea el tronco que tengo en mi ojo antes de ver el pequeño defecto que tiene mi hermano. Eso también es lo que esperamos. Ahora, recordemos que es mañana ya, mañana agosto 28, domingo, desde las 8 en adelante, terminamos a las 5. A las 5 comienza la misa, entonces terminamos a las 6. Para aclarar eso,
Y es solo para cursillistas. Muy importante, recuerden que es solo para cursillistas. Sí, Ramoncito, y hablando de que es para cursillistas, quiero hacer una invitación para aquellos hermanos que no son cursillistas, pero que quieren escuchar ese mensaje. Les invitamos para los próximos cursillos, el de hombre, el 275, que va a ser en septiembre, del 15 al 18, y el de mujeres, el 249, que será en septiembre 29 a octubre 2. También para aquellos que quieran escuchar qué es lo que el Señor les quiere decir, hermanos, vengan a un cursillo a vivir 3 días muy especiales también, y vengan a escuchar lo que el mensaje, lo que el Señor les quiere decir. Claro, porque viniendo a cursillo podemos ver la película de nuestra vida. Muy importante porque así podemos examinarnos por dentro y ver cómo estamos nosotros, cómo nos está viendo el mundo, cómo nos está viendo Jesús. A veces uno se cree el bueno de la película y tal vez no es así. A veces uno cree que el otro actúa mal, pero no ve cómo uno está actuando, que tal vez es uno donde tiene la falla. Muy importante de que los cursillistas vengamos mañana a esta convivencia y así poder nosotros renovarnos. Bueno, los cursillos están en nuestra casa de Agustín Román, que está aquí en Miami, en el 16250 Southwest de la 112 Avenida. Cualquier información, bueno, pueden acercarse hasta acá. ¿Tenemos algún teléfono por allí, Helen? Sí, ahorita lo busco. También para recordarles que ya empezaron las clases de técnica y rollo los miércoles, aquí en la casa de Monseñor Agustín Román, y los martes también están en Broward. Para aquellos que necesitan otra vez hacer esa renovación, quieren, como lo estaban diciendo hoy, quieren hacer ese compromiso y decirle ese sí al Señor. Acuérdense, para ir a técnica y arroyo están los miércoles aquí en la casa de Monseñor Agustín Román, y los martes. Y sí, para los más información, para alguna aplicación, para quieren vivir un cursillo, llamar a Wilfredo Escala al 305-972-5717. 305-972-5717. Como estaban aquí diciendo, que algo bien interesante. A veces uno quiere hacer cosas grandes, maravillosas, para poder hacer la obra. Pero si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer como cristianos, en el día a día, en nuestro trabajo, donde nos movemos, en el mercado, en la calle, en la iglesia, en los deportes, al salir a caminar, ahí encuentro a mi hermano. Ahí está mi hermano. Y ese contacto que nosotros tenemos personal con estas personas, pues que sea placentera, no lo contrario. Y cuando me estaba mencionando nuestra hermana acá sobre esas cosas que a veces queremos ser grandes para quizás dejar una huella, que no es necesario, y es verdad, porque no todos tenemos la misma vocación. Hay personas que tienen vocación para irse de misionero a otros países. Pero la mayoría, como aquí creo que nosotros acá, tenemos nuestras misiones acá, en casa, con nuestra familia, con nuestros trabajos. Y qué bueno que sería que siempre nos portemos como verdaderos cristianos. El ideal del cristiano debe ser vivir una vida en gracia. Pero también para mí es mejorar para ser mejor cristiano cada día. Y me recuerdo de esta muchacha que le hice un trabajo por contrato a una compañía, y conocí a una muchacha jovencita de 21 años, y un día yo saliendo, que cerraron, un sitio donde solamente warehouses, un viernes por la tarde, donde todo es solitario, y la muchacha está allá afuera. Y yo fui el último que salir, y el office manager, el manager de la oficina que cerró el portón, se fue. Y yo le dije a ella, ¿qué tú haces acá? Esto es un sitio peligroso, esto es muy solitario, no puede estar aquí. Y me dice ella, no, yo llamé a mi abuela, ella me viene a buscar. Y yo le dije, bueno, me quedo aquí un ratito contigo para acompañarte. Y ella sigue marcando el teléfono, y al final me dice, no, ella no me contesta, la abuela no le contesta. Y le ofrecí llevarla, obviamente por desconfianza, ella no me conoce, no quiso. Entonces le ofrecí por lo menos llevarla a donde el bus más cercano, donde hubiera personas, donde hubiera gente, y ella no estuviera sola. Y me dice, no tengo dinero para tomar el bus. Entonces yo le dije, ven, móntate, y la llevé donde vi personas esperando el bus, y le di $3, porque creo que me dijo que eran $2 el pasaje. Entonces esas son cosas pequeñitas,
que para ella significó bastante. Para mí significó porque yo estaba preocupado. Entonces, son cositas así del diario vivir, del día a día, que nosotros podemos hacerlo y así seremos mejores cristianos, creo yo. Ok, entonces, no, lo que se ha dicho hoy aquí, o ahora, esto es solamente una probadita. Mañana, en nuestra convivencia, es donde vamos a profundizar sobre este tema. Todos hemos dado nuestras opiniones, nuestras ideas, y son muy ciertas. Ahora, hay un equipo que se ha preparado para darnos esta convivencia mañana domingo. Y, como les dije, va a estar bien interesante, donde vamos a profundizar. Cada uno poniendo de su parte, no es viendo el defecto del otro, sino viendo mi defecto. Mañana domingo, comenzando de las 8 de la mañana, en nuestra casa de Cursillo, Monseñor Agustín Román. Ahí los esperamos a todos. Bueno, muchas gracias, Ramón, de verdad, muchas gracias por haber venido hoy y hablarnos un poquito de lo que nos espera mañana. Gracias a todos, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Los esperamos el próximo sábado a las 9 de la noche y ¡De colores!